Es una paradoja que solo se comprende cuando el sistema ya ha tomado control total de tu percepción. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta frase no es una hipérbole literaria ni un eslogan de resistencia. Es un hecho técnico, una condición de contorno de la civilización contemporánea. Imagina que estás en una habitación sin ventanas. Al principio buscas la salida, golpeas las paredes, gritas. Pero después de un tiempo, olvidas que existen los muros y empiezas a creer que el mundo es simplemente esa habitación. Eso es el realismo capitalista. No es una ideología que intenten venderte a través de propaganda ruidosa, como hacían las distopías de Orwell, con sus carteles del Gran Hermano. Es algo mucho más insidioso. Es la atmósfera invisible que condiciona la producción de cultura, la regulación del trabajo y, lo más aterrador, la arquitectura de tu propia salud mental. Mark Fisher, bajo el seudónimo de K-Punk, empezó a filtrar estos planos desde la periferia de Internet, advirtiendo que el futuro estaba siendo cancelado. Su diagnóstico quedó inmortalizado en su obra cumbre, Realismo Capitalista. ¿No hay alternativa? Un manifiesto que no solo nombró el problema, sino que mapeó cómo el sistema había colonizado hasta el último rincón de nuestra conciencia. Pero para entender el alcance de esta filtración, debemos comprender que Fisher no era un observador externo. Él era un componente del sistema intentando hackear su propio código fuente, y su mayor descubrimiento fue que el sistema ya no necesita prohibir nada para ganar la guerra por tu conciencia. Si retrocedemos a las distopías fundacionales, el miedo siempre fue la supresión. Samyatin temía la pérdida de la individualidad frente a la transparencia total. Orwell temía la quema de libros y la tortura. Huxley temía que la verdad fuera ahogada en un mar de placer y distracciones. Fisher descubrió que el siglo XXI ha perfeccionado una técnica que hace obsoletas todas las anteriores. El sistema simplemente absorbe cualquier intento de rebelión y lo devuelve convertido en un producto de consumo. Observa a tu alrededor. El mercado ha desarrollado un sistema inmunológico perfecto. Consume su propia crítica para fortalecerse. Una película de Hollywood que denuncia la codicia corporativa mientras genera miles de millones de dólares para un conglomerado global no es una contradicción. Es el diseño funcionando a pleno rendimiento. El sistema ha precolonizado incluso nuestros sueños de libertad. Ya no hay un fuera, no hay un espacio virgen donde la resistencia pueda nacer, porque el mercado ya ha instalado un puesto de venta en el lugar exacto donde planeabas rebelarte. Esta es la primera gran falla en la simulación de nuestra libertad. La sensación de que no hay alternativa se ha convertido en una verdad ontológica, en el aire que respiramos. Pero este diseño tiene una grieta, y Fisher la llamó jauntología. Si el futuro ha sido cancelado, si ya no podemos imaginar una forma de vida distinta a la actual, ¿qué sucede con la cultura? La respuesta es que el tiempo se detiene, mientras los relojes siguen avanzando. Lo que experimentamos hoy no es innovación. Es el pasado regresando una y otra vez, como un espectro. Esta parálisis del tiempo fue el eje central de su libro Fantasmas de mi vida, donde Fisher utiliza la música y el cine para demostrar cómo vivimos rodeados de espectros de una modernidad que no pudo ser. Mira la cultura popular de esta década. Vivimos en un estado permanente de reciclaje. Remakes, secuelas, música que utiliza texturas de hace 40 años, estéticas estandarizadas por algoritmos que nos devuelven lo que ya sabemos que nos gusta. Fisher notó que la CPU de la civilización se había quedado atrapada en un bucle de procesamiento. Es la lenta cancelación del futuro, un proceso erosivo donde los días pasan y la tecnología se vuelve más nítida. Pero las ideas permanecen estáticas, zombificadas. Estamos rodeados de fantasmas de futuros que nunca llegaron a suceder. Promesas de utopías tecnológicas y sociales que fueron abortadas y cuyos ecos nos persiguen en la música y el cine. No es que hayamos perdido la creatividad, es que el sistema ha decidido que es más seguro y rentable gestionar la nostalgia que arriesgarse a lo desconocido. Esta parálisis cultural tiene un correlato físico y psicológico devastador. El expediente se vuelve especialmente oscuro cuando Fisher entra en el terreno de la salud mental. Aquí no hay lugar para la empatía superficial, sino para el análisis de una falla de diseño sistémica.
El sistema ha privatizado el estrés. Si te sientes ansioso, si estás deprimido, si te desmoronas bajo la presión de la precariedad, la narrativa oficial te dirá que el problema reside en tu química cerebral. Te dirá que necesitas una pastilla, un curso de mindfulness o una aplicación de meditación para recalibrarte. La observación de Fisher es letal. La depresión no es un fallo biológico individual, es un síntoma social. Es la respuesta lógica de un organismo humano a un entorno que exige productividad infinita con recursos emocionales finitos. Al tratar la depresión como un problema médico privado, el sistema evita que se convierta en una demanda política colectiva. Es el control definitivo. No necesitan cárceles de cemento si pueden convencerte de que tu malestar es solo una facha en tu neurotransición. Es la lobotomía digital de nuestra era, diseñada para que el motor de la producción nunca se detenga, sin importar cuántos componentes humanos se quemen en el proceso. Aquí es donde la historia de Mark Fisher se entrelaza con su teoría de una manera que la ficción no podría igualar. Él escribía estos diagnósticos mientras libraba su propia batalla contra la misma depresión que estaba teorizando. No era una investigación académica fría, era una autopsia en tiempo real de su propio colapso. Fisher veía cómo el sistema educativo, donde trabajaba, se transformaba en una fábrica de burocracia y ansiedad. Introdujo el concepto de la ontología empresarial, la creencia de que todo en la vida, desde el amor hasta el arte, debe ser gestionado como si fuera una empresa. Si no puedes medirlo, si no puedes monetizarlo, para el realismo capitalista, simplemente no existe. Esta lógica ha colonizado el tiempo de ocio. Ya no descansamos, gestionamos nuestro tiempo libre para ser más eficientes al día siguiente. Incluso nuestras interacciones sociales en la red son una forma de trabajo no remunerado donde extraemos datos de nuestra propia intimidad para alimentar la base de datos del sistema. Para entender cómo se construyó este entorno, debemos mirar hacia atrás, hacia un experimento radical de pensamiento, la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética. En los años 90, Fisher y otros teóricos se sumergieron en lo que llamaron hiperstición. Una hiperstición es una idea que, aunque no sea real en un principio, tiene la capacidad de insertarse en el tejido de la realidad y forzar su propio cumplimiento. El capitalismo es la hiperstición más exitosa de la historia. Nos convenció de que no tenía competidor, de que era el final de la historia, y al hacerlo, bloqueó cualquier otra posibilidad de existencia. Fisher entendió que el campo de batalla no estaba en las urnas ni en las fábricas, sino en el sistema nervioso. La lucha es por el control del deseo. El sistema no te obliga a obedecer, te seduce para que desees lo que te mantiene encadenado. Esta seducción se apoya en una burocracia estalinista de mercado. Es una de las ironías más ácidas del diagnóstico de Fisher. El neoliberalismo prometió liberarnos de la rigidez del Estado, pero nos entregó un mundo donde pasamos más tiempo documentando lo que hacemos que haciéndolo realmente. Cada individuo se ha convertido en su propio burócrata. Es un panóptico descentralizado, donde las paredes han sido sustituidas por interfaces digitales. No hay un oficial del partido observándote a través de una pantalla. Tú eres el oficial que actualiza su estado para que el sistema sepa dónde estás y qué piensas. El control se ha vuelto líquido, se adapta a tu forma, se infiltra en tus horas de sueño y en tus momentos de soledad. Este estado de vigilancia constante genera lo que Fisher llamó el castillo del vampiro. Es una dinámica de poder que se alimenta de la culpa y la fragmentación. En el entorno digital, cualquier intento de solidaridad es rápidamente saboteado por una búsqueda obsesiva de la pureza moral. El sistema fomenta que nos ataquemos entre nosotros por errores estéticos o lingüísticos, convirtiendo la política en un ejercicio de narcisismo moral. Mientras las masas se distraen en guerras culturales fratricidas, las estructuras reales de poder económico permanecen intactas, observando desde la sombra cómo la energía necesaria para el cambio se disipa en indignaciones de 24 horas. El castillo del vampiro es el mecanismo que asegura que la rebelión sea siempre ruidosa, pero nunca efectiva. Y en el centro de todo este diseño se encuentra la destrucción del tiempo. Fisher analizó cómo el sistema ha fragmentado nuestra capacidad de atención hasta el nivel molecular. No es solo distracción, es una incapacidad estructural
para construir una narrativa de vida coherente. Si no puedes recordar lo que pasó hace una semana porque ya ha sido sepultado por 10.000 impulsos nuevos, no puedes construir una resistencia. Sin memoria de lo que fue y sin imaginación de lo que podría ser, el individuo queda atrapado en un ahora perpetuo, fácil de gestionar y predecible. Pero Fisher no se limitó a señalar las grietas. También buscó el lenguaje para nombrar lo que estaba fuera del sistema. Introdujo los conceptos de lo raro y lo espeluznante. Lo raro es aquello que no debería estar ahí, algo que rompe la lógica de la realidad cotidiana. Lo espeluznante es la sensación que surge cuando hay algo donde no debería haber nada, o cuando no hay nada donde debería haber algo. Estos conceptos, desarrollados profundamente en su obra Lo raro y lo espeluznante, funcionan como las últimas grietas en la fachada de la realidad estandarizada. Para Fisher, estas sensaciones eran recordatorios de que la realidad es mucho más plástica y extraña de lo que el mercado nos permite ver. El sistema trabaja activamente para eliminar lo extraño, pero lo espeluznante siempre regresa. Es la sensación de que algo en este diseño de vida no encaja, de que hay un vacío en el centro de nuestra civilización tecnológica que ninguna mercancía puede llenar. Hacia el final de su obra, Fisher empezó a teorizar sobre una salida que llamó comunismo ácido. No era una propuesta de nostalgia psicodélica, sino un intento de recuperar las posibilidades perdidas de los años 60 y 70, cuando la conciencia parecía estar expandiéndose realmente antes de ser capturada por el consumo. Sus últimas lecciones, recopiladas póstumamente en Deseo Postcapitalista, representan el intento final por encontrar una salida al bucle, buscando recuperar la capacidad de desear algo que no sea una mercancía. El sistema nos mantiene agotados y deprimidos, precisamente para que no tengamos la energía necesaria para percibir esa plasticidad de lo real. El expediente de Mark Fisher se cierra de manera abrupta el 13 de enero de 2017. El hombre que había diseccionado la depresión como una herramienta de control social no pudo escapar de ella. Su muerte fue un impacto sísmico en la comunidad intelectual, pero no fue un final. Fue la prueba definitiva de la letalidad del sistema que había descrito. No hay lugar aquí para la mitificación romántica de su final. La muerte de Fisher fue una baja en la guerra por la atención y la salud mental que él mismo documentó. Pero ocurrió algo que el sistema no pudo prever. Sus ideas, lejos de morir con él, se volvieron virales. Sus libros, publicados originalmente en editoriales pequeñas y marginales, se convirtieron en manuales de supervivencia. Su blog, K-Punk, pasó de ser un rincón oscuro de la red a ser una biblioteca de consulta obligatoria para entender el siglo XXI. Hoy, el fantasma de Mark Fisher es uno de esos espectros ontológicos que recorren la red. Sus conceptos, realismo capitalista, ontología, privatización del estrés, se han infiltrado en el lenguaje común porque describen con precisión quirúrgica el malestar que sentimos. Fisher nos dejó un mapa de la prisión. No nos dio la llave, porque la llave no existe como un objeto físico. La llave es el acto de comprender el diseño de la celda. Una vez que entiendes por qué te sientes como te sientes, una vez que comprendes que tu agotamiento no es un error de tu biología, sino un objetivo del sistema, el realismo capitalista empieza a perder su poder. La arquitectura del control es visible ahora. El análisis de Fisher nos coloca ante una pantalla en negro con una única pregunta técnica. ¿Es posible reiniciar el futuro, o estamos condenados a reciclar perpetuamente los fragmentos de un mundo que ya terminó? El sistema se mantiene en pie porque nos ha convencido de que somos débiles y de que no hay alternativa. Pero los planos están expuestos. Fisher los dejó grabados en el código de nuestra cultura. La habitación sigue ahí, las paredes siguen siendo altas, pero ahora sabemos que no son el mundo entero. El futuro no ha muerto, simplemente está esperando a que dejemos de alimentar a los fantasmas del pasado para volver a ser imaginado. Este es el final del expediente Mark Fisher. Pero el análisis del diseño no termina aquí. La serie de los arquitectos del presente continúa, porque para salir del sistema, primero hay que entender quién trazó las líneas. Tienes el acceso a la lista de reproducción completa en el comentario fijado. Gracias por llegar hasta aquí y comentar, suscribirte o compartir este video.
Muchas gracias a los miembros que hacen este proyecto posible. Cuestiona, descubre, despierta.